Hola y bienvenidos al Legado en Movimiento. Hoy nos acompaña Aurora Pérez, una figura imprescindible del atletismo español. A lo largo de décadas ha demostrado que la pasión, la disciplina y la capacidad de superarse no entienden de edad. Ha sido atleta internacional, campeona de España, récord del mundo en categoría máster y sobre todo una mujer que ha hecho el deporte una forma de vivir y de entender el paso del tiempo. Queremos aprovechar esta conversación para recorrer contigo algunos de esos kilómetros que han marcado tu vida, descubrir qué has aprendido en el camino y conocer el legado que sigues construyendo cada día. Ahora Aurora, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por acordarte tanto ¿Cuándo, de Fernando como de mí. y cuándo recuerdas a aquella joven que empezó a correr en la universidad? ¿Qué imagen te viene primero en la cabeza? Pues la verdad es que te voy a decir de una niña, no, porque yo ya era mayorcita, tenía casi 20 años el día que casi fui a entrenar, tenía 19 para cumplir 20 ya. Entonces, no una niña, ya una jovencita, pero con muchísima ilusión, un mundo por descubrir, algo que yo no, prácticamente no sabía ni lo que era el atletismo. Yo estudiaba y era buena en los estudios, me daba bien, necesitaba como, digamos, moverme. Entonces fui al club deportivo y dije, quiero correr, simplemente no sabía lo que era, pero el atletismo, pero digo, quiero correr. Y ahí empezó. Me recuerdo con muchísima ilusión ir cada día a entrenar y eso es la imagen que tengo yo de aquellos años. ¿Y en qué momento descubriste que correr era mucho más que una actividad física y que iba a formar parte de tu vida? Pues yo creo que casi desde el primer día que me puse las zapatillas y bajé con el entrenador que nos entrenaba allí en el club deportivo, fue como un amor a primera vista. Dije, uff, esto me gusta, esto está hecho para mí. Y pues desde entonces, desde el año 77, finales del 77, ya prácticamente inicié un camino que no he abandonado. ¿Y qué sentías cuando te colocabas en una línea de salida en aquellos primeros años? Pues más te diría, las primeras competiciones, miedo, porque yo me acuerdo que la primera carrera que hice fue un cross en la universitaria y era un cross de entonces eran de menos de 2 kilómetros. Y yo me paré, o sea, me paré, llevaba poco tiempo entrenando, yo le decía a mi entrenador, uff, es que me paro, que tal. Y luego ya la siguiente fue una carrera de 1500 que yo le volví a decir, digo, es que me voy a parar, ¿qué hago? Y dice, ¿cómo te vas a parar en una pista? No te vas a parar. Y efectivamente, o sea, terminé la carrera, como había partido como con miedo, dije, pues a la próxima me fue relativamente fácil. Y entonces a la siguiente, pues rebajé como medio minuto en los 1500 una vez que ya se me quitó el miedo. Pero siempre tenía mucho respeto, sentía mucho respeto. Si pudieras volver a encontrarte con aquella Aurora joven, ¿qué le dirías hoy? Pues a ver, hoy con la vista atrás le diría que has elegido un buen camino, un camino bonito para tu vida, el atletismo. Y tu trayectoria deportiva abarca varias décadas. ¿Cómo resumirías tu relación con el atletismo en una sola palabra? Pues vida, diría que vida, porque yo siempre se dice, vives para, cuando decías, es que solo parece que vives para correr, tal, y yo siempre decía, no, yo corro para vivir, o sea, no era, realmente era como si necesitara correr, era como si el mundo te cambiara, se engrandeciera, ¿no? O sea, no era decir, va, pasas toda tu vida corriendo, tal, cuando a veces las amigas que no hacían deporte, es que no, porque yo no me gusta salir por las noches, no me gusta tal, digo, no, me gusta lo que hago, o sea, me gusta correr y me gusta sobre todo la vida que implica el deporte.
Has vivido muchas etapas diferentes dentro del deporte. ¿Cuál dirías que te transformó más como persona? Pues partiendo de que ya la primera vez que pisé una pista de atletismo ya fue una transformación, luego diría que cada época me ha aportado cosas. Cada época de joven, pues la ilusión, la novedad, todo por aprender. Y de mayor, de máster, sigues aprendiendo, pero hay ya muchas cosas que conoces tu cuerpo, que eso te ayuda para lesiones, te sigues lesionando igual, pero bueno, hay cosas que vas aprendiendo y entonces todas las etapas tienen su... Yo he destacado más quizá de máster y quizá me ha costado muchos años aprender determinadas cosas, pero bueno, creo que doy por bien zanjado el camino en ese sentido. Hay atletas que dejan de competir cuando alcanzan determinados objetivos. En tu caso, seguiste encontrando motivos para continuar. ¿De dónde nace esa motivación? Yo en tiempos escribía en una revista, escribía una especie de prosa poética y hay una frase que en un momento me salió y que es lo que a mí realmente me ha motivado a seguir, que es que realmente cuando me preguntan ¿por qué sigues? Digo, porque no he encontrado, digamos, el techo de mis emociones, ¿no? O sea, cada carrera, cada etapa, cada... El máster, además, la cosa de, sabes que ya no mejoras, o sea, a partir de una edad, te pongas como te pongas, es imposible, tienes que asimilar eso. Yo nunca he tenido problemas en asimilar, pues que no iba a mejorar mis marcas de joven, porque la motivación, luego el máster es que cada 5 años empiezas un nuevo ciclo. Entonces, esos 2 primeros años del nuevo ciclo, a partir ya de una edad, eh, siempre son nuevos, o sea, siempre tienes unos retos, siempre tienes una comparativa con otras gente que tú sigues o que admiras y dices, uff, esta, a lo mejor yo puedo hacer eso. Entonces, nunca tienes que pensar en que no vas a mejorar tus marcas, eso es amargarte realmente. No, yo realmente nunca lo he pensado, siempre me he adaptado muy bien a la edad. Entonces, pues la motivación está ahí, en que sigues aprendiendo, sigues con esa motivación. ¿Qué ha sido más importante para ti? ¿Ganar o seguir disfrutando del camino? El camino, siempre el camino, siempre el camino. Ganar muchas veces no está en tu mano, no está en... Es un objetivo en muchas ocasiones, pero no es, depende también de los demás. Pero para mí el disfrute de la preparación de una carrera es lo que siempre me ha llenado más. O sea, siempre es algo que me ha supuesto lo más, porque es el ir construyendo, o sea, el hecho de empezar cada temporada y decir, bueno, la planificación, voy a hacer esto. El año pasado fallé tal, este año tengo que hacer más fuerza, más trabajo de gimnasio, tengo a lo mejor que correr menos días porque no me recupero igual. Toda esa construcción a lo largo de la temporada, a mí me sigue gustando, a pesar de ser máster y tal, como digamos planificar un poco las temporadas. Entonces, esa planificación es lo que es el camino, realmente lo que más me motiva. Muchas personas ven el paso de los años como una limitación. Tú has demostrado justamente lo contrario. ¿Cuándo comprendiste que la edad no tenía por qué marcar tus límites? Pues casi desde el principio, porque, a ver, los límites te los pones tú, o sea, los límites no es que empiezas y dices, ya he llegado hasta aquí, no, o sea, cada año, aunque hablamos en máster, además cada año es como nuevo. Yo me acuerdo que cuando empecé a correr, y ya llevaba unos años, incluso en el trabajo y tal, me decían, pero ¿cuándo vas a dejar de correr? Y yo cumplía años, empecé pues eso relativamente tarde con 20, pero yo cumplía 30, cumplía 35 y yo decía, bueno, pues máster, pero yo me encuentro bien. Cumplía a los 40 y digo, me encuentro bien. Cumplía a los 50 y me encuentro bien, no sé. Entonces luego sí que es cierto que a partir ya de más años sí que notas una serie de declives, digamos, ¿no? Pero bueno,
no sé, no he encontrado el límite ese porque no me he puesto un límite realmente, lo he ido encontrando por el camino, digamos. ¿Qué te enseñó a competir y seguir mejorando en categorías máster? Enseñarme, pues es que el paso máster para mí fue muy, digamos, muy fácil. O sea, Fernando ya estaba muy implicado, Fernando Marquina, el entrenador y mi marido, estaba muy implicado con el movimiento máster, entonces, digamos que casi me iba como preparando, ¿no? Y yo veía que cuando tenía 35 años, yo veía que los máster, no me gustaba el ambiente, no veía que la gente pues entrenara y tal. Y luego ya según, yo creo que realmente empecé a partir de 40 y algo, 40 y poco, ya realmente dije, bueno, el atletismo absoluto, digamos que se ha acabado, yo no, con 40 aún mejoré alguna marca, en 5000 maratón, pero yo veía que eso se había acabado. No con disgusto, porque yo veía ahí todo, digamos, un mundo nuevo gracias a precisamente pues, personas como él que estaban implicados y trataba de hacer que el movimiento máster pudiéramos continuar, que nos gustaba tanto el deporte y competir y el atletismo, pudiéramos continuar. Entonces, pues ahí es donde empezó todo, digamos. ¿Y qué papel ha jugado la constancia en todos estos años? Hombre, fundamental, fundamental. La constancia y la disciplina, cualquier deportista lo tiene que tener. Con cualquier deportista que hablas, de cualquier deporte, yo he conocido gente con mucho talento, con gente con la que empecé, con talento, que hubieran sido buenos en determinadas especialidades deportivas del atletismo, que sin embargo, pues o no les gustaba competir, o les daba pereza ir a entrenar. Y decías a veces, qué pena, ¿no? Con el talento que esta persona tiene, pero no sé, es la constancia y la disciplina, sin eso no se consigue nada. Cuando comenzaste, Aurora, el deporte femenino tenía mucho menos visibilidad que hoy. ¿Qué dificultades recuerdas de aquella época? Yo siempre digo que yo no noté la discriminación esa. Yo vivía en mi mundo deportivo, tenía más o menos pues, un poco lo que quería. Y no, y en mi familia mis padres nunca se opusieron en absoluto. A los viajes incluso me ayudaban económicamente los primeros viajes cuando yo no podía pagármelo. Y luego pues di con Fernando que desde, desde el principio pues era una persona que en ese sentido siempre ha seguido mucho el deporte femenino, el atletismo femenino. Entonces pues claro, yo no podría haber estado con una persona que no sintiera eso igual, ¿no? Entonces, si hay una cosa en un tema un poco ya más material que sí que recuerdo que no encontraba zapatillas. No encontraba zapatillas de mi número, buenas zapatillas de clavos, no había. Yo me lesioné en un año, no sé, con 28 años, así me lesioné el tendón de Aquiles y yo descubrí unas zapatillas que me iban bien y me acuerdo que me compré 3 o 4 pares que encontré en una tienda porque me iban bien y porque no era fácil encontrar esas zapatillas. La gente las encargaba en Estados Unidos, las encargaba y para mujer no encontraba las tallas. A ver, es una cosa un poco materialista si quieres, pero demuestra un poco en ese sentido las penurias, entre comillas, que había en ese momento, que ahora eso es impensable. O sea, ahora tienes todo tipo de facilidades de zapatillas y todo, igual en hombres que en mujeres. ¿Y te sientes orgullosa de haber formado parte de una generación que abrió camino a otras mujeres? Me siento especialmente orgullosa en el sentido en el tema máster. O sea, en el tema en absoluto, bueno, yo tenía mis referentes, Carmen Valero era entonces la referente, la única, digamos, deportista mujer que en aquellas épocas podías decir. Entonces yo, referente de esa época no, pero de máster sí, o sea, yo de máster creo que seguí, o sea, creo que fui demostrando con los años que se podía seguir, que se podía
siempre digo no mejorar las marcas, sino minimizar la pérdida de las prestaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que sí me considero un poco mm, pionera, digamos, en eso. Cuando ves a las jóvenes atletas actuales, ¿qué piensas? Me recuerdo yo a mí misma, me gusta la ilusión, la motivación que tienen por mejorar las marcas, la alegría cuando haces una marca, todo eso es lo que pienso. Y pienso también, o sea, a veces se dice que eh, puede haber una cosa, o bien que tú quieras sacar provecho de tus años jóvenes y luego ya dejar el deporte y tal, o que puedas seguir compitiendo con años o por lo menos practicando deporte. Entonces, ahí siempre sí me gusta luego, hay veces que algunas jóvenes seguirlas y ver cuál es el camino que luego ellas siguen, si perduran en el deporte, si siguen, si se enganchan, por ejemplo, a partir de los 35 40 años en el deporte máster o si lo abandonan, que todo es, o sea, yo creo que lo que no se debe abandonar es el deporte, yo creo que el deporte en la vida no se debe abandonar nunca, pero lo que es la competición, cada uno, sí, o sea, eso es una cosa de muchas veces de tiempo que tengas, de las obligaciones laborales, obligaciones familiares, eso sí, pero para el deporte yo creo que siempre hay tiempo. Has conseguido récords, títulos y reconocimientos, pero cuando miras atrás, ¿qué recuerdos tienen más valor para ti? Los recuerdos, eh, para mí, lo que más siempre me ha llenado es cuando terminaba una temporada y había hecho marca. O sea, no me acordaba, a lo mejor, bueno, a lo mejor había sido, bueno, fui alguna vez, fui 2 o 3 veces campeona de España, sí, eso te llena, pero el terminar una temporada y decir, he mejorado marca al principio en 800, luego en 1500, he mejorado marca en 5000, en maratón. Esa temporada para mí, cuando había una mejora de marca, son mis mejores recuerdos. Ya daba por la temporada por bien hecha. ¿Hay alguna carrera o algún momento que todavía te emocione al recordarlo? Pues mi primera internacionalidad, que fue nada más casarme, y me fui yo sola, fue precisamente en Francia, en Epinal, fue mi primera internacionalidad, pues recuerdo aquello, pues una ilusión. El día anterior en el periódico que salió, yo con el periódico allí en la foto, que salía la selección, y luego las novatadas, que en ese momento pues no lo pasas bien, porque las novatadas a veces son incluso crueles, ¿no? No fue el caso, pero vamos, y lo recuerdo muy, no sé, muy bonito. Y luego el máster, mi mejor temporada, que fue con 50 años, la marca que hice en maratón, que hice 2:52, que era una buena marca de maratón para entonces, y luego y la marca de 3000 metros de pista cubierta, que todavía sigue siendo el récord de España. Y eso es un momento que, y luego también recuerdo, creo que fue en 40, la categoría de 45 a 49 años, que conseguí medalla en todas las pruebas internacionales que competí. En pista cubierta, no sé si fue, no me acuerdo ahora si fue europeo, las décadas, te iba a decir, no, el lustro ese de 5 años, conseguí medallas en todos los campeonatos importantes internacionales. ¿Y Y qué en te España también. acuerdas entonces durante las carreras? Eh, ¿Cuál era tu mindset? Perdón, no te he entendido. ¿Tú? Dentro de las carreras que has Sí, mencionado, tanto la maratona sí. como el 3000 que has mencionado, cuando recuerdas lo que pensabas, ¿estabas como concentradas, súper concentrada o qué sentías dentro de la prueba en sí? Muy, muy concentrada. Siempre, siempre, o sea, cuando se hace una marca o se hace un logro de esto, la concentración es fundamental. O sea, antes cuando te decía la constancia, la disciplina, la concentración en carrera es fundamental.
en carrera y en maratón. En el caso del maratón, sobre todo en la preparación. Yo recuerdo que el domingo antes del maratón, o sea, justo una semana antes de correr el maratón, me torcí un tobillo. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, no pasa nada. Fui a mi fisio y le dije, tengo que correr el lunes, digo, tengo que correr el domingo, me he torcido un tobillo, a ver qué puedes hacer. Entonces, corrí, hice la marca esa que te digo, que por eso me dejó tan satisfecha. Me di cuenta en ese momento de que no había en esa semana perdido ni la motivación ni la concentración, no me había venido abajo, todo había sido, me dijo el fisio, no hagas nada 2 días. Mi entrenador me dijo, el trabajo ya lo, Fernando, y el trabajo ya lo tienes hecho. Hacemos un recordatorio de entrenamiento, no sé si recuerdo, miércoles o jueves, y el domingo salí, corrí, prácticamente él no pudo terminar, empezó conmigo, no pudo terminar la carrera. Yo recuerdo partes de la carrera en la que iba yo tirando y los hombres detrás, ninguno me ayudó, recuerdo, y concentrada totalmente. O sea, yo tenía ese objetivo, había hecho una preparación excelente y, bueno, por eso tengo tantos recuerdos, porque había pasado una buena preparación, un momento muy malo con una torcedura de tobillo que dije en otoño fue, que podía haber dado el traste con todo, y sin embargo lo saqué adelante. Entonces fue un flux de motivación, de confianza en mí misma, que bueno, aquello me resultó top. ¿Y durante la prueba en sí ya no te dolía el tobillo? No, no, no sé. Vale. No, la verdad es que no, se recuperó bien. La verdad es que yo tengo mucha tendencia a que se me vayan los pies, pero aquello fue una torcedura en condiciones. Pero bueno, no recuerdo ya si lo llevé algo vendado, creo. Pero bueno, no me dolió. El fisio hizo un buen trabajo y, guay. Y si me dolió, desde luego no. Con las endorfinas se pasó enseguida. ¿Qué te ha enseñado el atletismo sobre la vida fuera de las pistas? Bueno, pues el compañerismo. O sea, el deporte tiene que haber compañerismo, tiene que no haber envidias, al compañerismo. Y luego, a nivel personal, eso respecto pues, al resto de competidores o tal. A nivel personal, el atletismo me ha enseñado a conocerme yo a mí misma. O sea, a conocerme y saber muchas veces que luego es muy difícil, ¿no? Porque te pasan a veces cosas y que dices, uff, te cuesta superar, ¿no? Pero bueno, yo creo que te da una fortaleza y te da un conocimiento de ti misma, sobre todo de tu cuerpo, o sea, de saber hasta dónde puedes llegar, de no extralimitarte. Eso me ha valido ya. El atletismo me lo ha dado, pero fuera de las pistas, en la vida, eso te ha ayudado a esforzarte pues, en el trabajo, en los estudios, te da una confianza, te da confianza en ti mismo, sobre todo. ¿Qué personas han sido fundamentales en tu camino? Bueno, evidentemente Fernando en el atletismo, evidentemente Fernando. Y luego pues recuerdo pues que cuando empecé mis padres me lo pusieron muy fácil. Nunca me... Yo tengo compañeras tuve compañeras pues que, o los padres, o incluso una compañera que pues que lo dejó prácticamente por el novio, porque no, ellos podían hacer deporte, pero la mujer no. Entonces, eso es una cosa que no, afortunadamente no la viví, no la hubiera vivido, yo no hubiera estado con Fernando si eso no hubiera sido fácil, facilitarlo. El nombre de este proyecto es Legado en Movimiento. Cuando escuchas la palabra legado, ¿qué significa para ti, Aurora? Legado es algo que tú dejas, digamos, una herencia, pero una herencia para quien la quiere seguir o la quiere, para quien le pueda aportar, ¿no? O sea, yo creo que cada uno en su terreno, si se hace bien, deja un legado.
en cualquier orden de la vida, en cualquier disciplina, en el trabajo, en la familia. Entonces, a mí sí me gustaría eso, que ese legado, que alguien pudiera aprender, o sea, pudiera saber encontrar que yo le hubiera podido aportar algo. ¿Crees que tu mayor aportación al atletismo está en las marcas que conseguiste o en el ejemplo que has transmitido? O en los dos. Quisiera pensar que en el ejemplo, quisiera pensar más que en el ejemplo. Las marcas, bueno, pues sé que hay mucha gente que te tiene como referencia, o sea, cuando en máster, pues que hay gente que dice, Ya lo ha hecho, tengo que intentarlo, yo lo puedo hacer, tal. Entonces, eso motiva, claro, porque hay gente que a lo mejor entiende que eso es importante y trata de superarlo. Entonces, está bien, o sea, eso es gratificante realmente que la gente sienta eso. Y luego, pues el ejemplo de saber que se puede hacer, o sea, que con disciplina, como hemos hablado, con esfuerzo, con trabajo, se pueden conseguir muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo en eso de que si quieres puedes, porque hay muchas veces que quieres y no puedes, pero sí creo en el trabajo, creo en intentarlo y en que realmente si está dentro de hay cosas que sé que nunca he podido hacer. Entonces, no es que te limites, es que sabes que las limitaciones en la vida existen, o sea, que no puedes hacer todo, pero tienes que llegar, decía una amiga en una ocasión, tienes que hacer todo lo que puedas con lo que tienes. O sea, con lo que tú tienes, tienes que llegar a lo máximo que puedas. Creo que eso es lo importante, más que decir si quiero puedo, no siempre puedo. ¿Tienes un ejemplo de esto? ¿Quién ha querido y no ha podido? Mío, o de... No, o de una compañera o un compañero, no sé. ¿Por qué dices eso? Que no siempre No, se puede cuando se no, quiere. porque, no, porque es una frase muy en boga, Sí, sí. ya no de los psicólogos y tal, sino que muchas veces se dice, si quieres puedes. Si está dentro de tu poder, o sea, o sea, yo no he podido hacer, yo cuando empecé yo digo, yo no puedo hacer 4 minutos en 1500 porque y hubiera Sí. querido, pero sé que no, sé que no puedo. Entonces, quiero decir que hay que tener como una visión, o sea, de trabajo, pero no, porque te puede crear mucha frustración. O sea, hay veces que hay gente que no consigue cosas, no te hablo de un ejemplo concreto, o sea, hay mucha gente que dices, "Uf, no puede", y a lo mejor sí que lo consigue, ¿no? Pero yo creo que no hay que frustrarse, entonces hay que ser realista, o sea, sobre todo yo creo que hay que ser muy realista, ese es el kit, porque pues ya te digo, o sea, hay marcas que no son para ti, o sea, no porque seas malo o porque tal, sino porque pues, tu cuerpo, tu estructura, tu tal, no da para eso. Entonces tienes que ser realista, es hacer todo lo que puedas con lo que tienes, o sea, con lo que tú estés dotado y con lo que tu cuerpo pueda dar de sí. No Sí, eso. dejarte nada en el tintero, Ujú. pero saber tu Tus tope, limitaciones, las limitaciones de cada limitaciones. uno. Sí, sí. Mm. Ser realista, vamos. Exacto. Y hay gente desconectada de la realidad. O sea, bajar Sí. de 4 en 1500 en tus 20 años y con trabajo, ya. Ahora en máster, o sea, No, y te hablo incluso de joven, o sea, pues dale. yo veía más que nada lo que te digo de poner, de lo que tienes y lo que pones, porque Mm, yo quería trabajar, porque quería ser independiente. En ese momento no se podía, cuando empecé no se podía vivir del atletismo. Entonces yo me podía poner unos objetivos, pero dentro de las limitaciones que yo tenía, pues de querer trabajar, de estudiar, de una serie de cosas, de obligaciones, digamos, que tenía. Entonces, no hubiera podido, y después, pues de máster, evidentemente, no. sí, entiendo. Me voy a mostrar ahora porque creo que es un tema interesante. Creo que el mensaje por vincular es como no quedarse frustrado por eso.
porque Sí, sí, exacto. es un todo en la vida y que sí Que la se... vida sigue, o sea, el deporte es importante, la competición es importante, pero la vida tiene muchas cosas. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran dentro de muchos años? Muchos años. Muchos. Pues pensando sobre eso, como una persona que le gusta el atletismo, le gusta el deporte en general, pero vamos, el atletismo hay deportes que no sigo, pero como una persona que toda la vida que tuvo estuvo aprendiendo, o sea, que siguió aprendiendo con los años. O sea, que no fue una cosa que terminó una etapa y bueno, ya tengo todo, ¿no? Que vio que siguió aprendiendo con los años, pueden ser 70, 80, los años que sean. Aurora, después de tantos kilómetros recorridos, tantas metas cruzadas y tantas experiencias vividas, ¿qué ha sido lo más valioso que te ha regalado el atletismo? Pues el atletismo, yo soy muy de, digamos, de sensaciones, ¿no? Y el atletismo me ha regalado muchas sensaciones, tanto buenas como malas. O sea, he sufrido y he disfrutado un mogollón, digamos, y he sufrido en algunas ocasiones mucho. Entonces, me ha dejado sensaciones, las sensaciones, las mejores sensaciones vitales que haya podido tener, tanto para bien como para mal. Pero vamos, la palabra que resumiría es sensaciones y emociones. ¿Y dónde te ha llegado el sufrimiento? ¿Hasta dónde? Pues hay determinados entrenamientos que has pensado que no podías terminarlos y los has terminado. Y me ha llevado en mi primer maratón, que fue en Madrid. Sufrí muchísimo a partir del kilómetro veintitantos, treinta y algo, bueno, pero sobre todo al final, a partir del 35, sufrí mucho, mucho. Entonces, la sensación luego de decir, "Uf, lo he vencido, he terminado, no como a lo mejor quería, pero en buenas, digamos, buenas condiciones, me llevó hasta que, claro, yo terminé la carrera y yo no podía ni ponerme el pantalón, que me dolía hasta las pestañas, ¿no? Hasta allí quizá es de las veces que más he sufrido. Aurora, antes de concluir, ¿te gustaría añadir algo sobre el atletismo máster? Porque ahora eres la delegada del atletismo máster. A lo mejor No, bueno, no, con Fernando. lo que he tratado, o sea, una vez que, digamos, mi atletismo absoluto terminó y iba avanzando en máster, iba conociendo más, he colaborado, he sido presidenta de la Comisión Nacional Máster, ahora soy vocal, sigo trabajando y, escribo las notas de prensa, las crónicas de las competiciones y sobre todo me gusta a la gente que descubre el atletismo máster ayudarla en lo que puedo, pues con información o con experiencias o motivándola. Hay veces que digo, oye, yo quiero empezar máster, ¿qué tal? Pues mira, te tienes que hacer licencia, tienes tal, tienes cual, tienes estas posibilidades de competir, tienes estas oportunidades, así es como está el atletismo máster ahora. Entonces, eso es lo que yo he aportado ahora de máster y es lo que sigo corriendo más despacito y procurando lesionarme poco porque las lesiones tuve que parar 3 años por lesiones y diversas circunstancias y bueno, ahora lo estoy retomando, llevo ya un año un poco retomándolo después de 3 parada más o menos y entonces pues la gente que ahora el atletismo máster ha crecido muchísimo, entonces me gusta ayudar a la gente a o resolver dudas que se puedan plantear o motivarla. ¿Y cuál es tu próximo objetivo? Pues ahora pasar de recuperar este verano de la última lesión que he sufrido y empezar una temporada ahora en julio, finales de julio, agosto, tratar de empezar ya una temporada para hacer una buena pista cubierta y tratar
cambio de categoría al año que viene ya y pues prepararme para el nuevo cambio. ¿Cuál sería la nueva categoría? F70. No se Eso es parece. mucho. Bueno, No se parece. Qué bien. se hace lo que se puede. No, Aurora, no, me encuentro bien, pero bueno, ¿y porque cuál el lesión curso. has tenido ahora? Estás. Me hice un poco de daño en un tendón, pero bueno, parece que va recuperando y lo que pasa es que con los años las lesiones cuesta más recuperarlas. Y lo que te decía de conocer el cuerpo, me hice daño un día y al día siguiente dije paro porque tenía el Campeonato de España y decidí que no corría porque ponerme los clavos me iba a suponer quizá agravar un poco la lesión que estaba incipiente y tuve la esta de decir no compito porque prefiero seguir después. Lo llamo inteligencia. Conocimiento, digamos, conocimiento de tus limitaciones en este momento y del cuerpo, de cómo te responde. Sé que hay determinadas lesiones que si las fuerzas acaban agravándose. Entonces, eso es muy importante, además, de saberlo. Así que podrás disfrutar de la próxima temporada. Eso. Exacto. Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Aurora, gracias por compartir tu historia con nosotros. Tu vida demuestra que el legado no se construye únicamente con victorias o récords, sino con la pasión, la coherencia y la capacidad de seguir avanzando cuando otros creen que ya han llegado a la meta. Has inspirado a generaciones de atletas y has demostrado que el deporte puede acompañarnos durante toda la vida, enseñándonos a ser más fuertes, más constantes y también más humanos. Gracias, Aurora, por recordarnos que el verdadero éxito no está solo en llegar lejos, sino en seguir caminando o corriendo con ilusión. Muchísimas gracias, Aurora. Muchas gracias a ti por esta oportunidad.